tercera actividad de este curso de marcos, que es el tercer bloque, el marco como pieza artística. Ya saben ustedes cómo funcionamos, las características de las ponencias y el descanso que va a haber entre medias. Única y exclusivamente recordarles que, por favor, enciendan el móvil en la salida del auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. Como nos comentaba Enrique, empezamos el último día de conferencias en torno a este curso sobre el marco, sobre otra colección, los marcos del Museo del Prado. Y hoy vamos a abarcar una serie de conferencias que engloban la parte más histórica-artística de los marcos. Las 4 conferencias que versan hoy van a hacer prácticamente el recorrido, el itinerario, andando un poquito más en los contenidos, pero va a ser pues, todo este itinerario que a lo mejor algunos de ustedes ya han hecho, pero bueno, que podremos ver aquí el resto. Comenzaré yo con la colección de marcos del Museo del Prado, explicando un poquito lo que es la colección y abarcando un poco lo que son las piezas de las primeras etapas, de la parte más medieval, Renacimiento y Barroco. Y después, bueno, continuará Javier Jordán de Urríes con la parte de marcos del siglo XVIII neoclásicos, los marcos de colección real. Y las otras 2 ponencias que serán sobre pintura del XIX a cargo de Javier Barón y marcos de finales del siglo XIX, principios del XX con Tomás Ladrero. Hoy tenía que estar también aquí con nosotros Leticia Ruiz, que va a dar una charla también con Jordán. Él asume esta charla muy amablemente también. Y bueno, por un problema, una pequeña intervención, no puede estar aquí con nosotros, pero le mandamos un abrazo muy cariñoso. Sin más, vamos a empezar con la primera charla que tenemos aquí, que es la colección de marcos del Museo del Prado. Bueno, lo primero que vamos a ver, bueno, pues esta sala, quería mostrarles esta sala que todos ustedes conocen, la sala 12 del Museo del Prado, en el que ven estas obras con este montaje que nos han hecho desde archivo fotográfico maravilloso, en el que, bueno, pues le han quitado los marcos. Son obras estupendas, que sin marcos se ven fenomenal, pero que los marcos realzan y funcionan muy bien cuando se introducen. Si ustedes ven cuando colocamos los marcos, bueno, pues nuestra mente, nuestra visión se relaja, somos capaces de ver e interpretar realmente las proporciones entre las distintas pinturas, concentrar la mirada en el interior y delimitar cada una de las piezas, cada una de las pinturas y las piezas artísticas. Esto ya hablamos en varios días sobre ello, en varios de los conferenciantes lo han dicho, que el marco es una pieza que ciñe, rodea y guarnece un cuadro o algo de similares características y también es un elemento que limita un contenido, una información. Y esto es cómo funciona el marco. Funciona como un límite entre una ficción que está dentro, que es esta pintura, y bueno, la parte que está fuera de esa pintura, en este caso nosotros que somos capaces de observarlo. Nuestra colección de marcos en el Museo del Prado es una colección muy amplia y muy heterogénea. Está formada por alrededor de 8.000 piezas, exactamente a día de hoy 8.034 marcos, de los cuales, bueno, pues todos están con su pintura, excepto algunos que están sueltos, que ahora les contaré. En esta parte de aquí, perdonen, les quería hablar, bueno, pues de la colección. En la charla que nos dio Ana Martín también sobre la documentación y archivo del museo, bueno, pues tenemos una base de datos muy amplia en la que podemos ver, pues por ejemplo, les traigo aquí un ejemplo del marco M1. M hace referencia al número de catálogo, número de inventario de los marcos. Los marcos tienen una catalogación independiente de cualquier tipo de pintura, los tenemos catalogados con estas etiquetas que ven aquí y todas estas referencias, toda esta catalogación se puede volcar en nuestra base de datos y es donde tenemos toda la información, bueno, pues desde los datos básicos de la pieza, fotografías, medidas, dataciones, producción, tenemos descripciones, tenemos datos específicos, es un marco caseta, si es un marco, el sistema de marcación que tiene, etcétera, tenemos bibliografía, inscripciones, absolutamente toda la información, la procedencia, datos de archivo y toda esta información es la que ustedes ahora están pudiendo ver también en nuestra página web, todo el proyecto que hemos lanzado. Como les comentaba, estos 8.034 marcos están guarneciendo pinturas del Museo del Prado, pero hay algunos que no. Tenemos también aproximadamente unos 1.000 marcos, no llega, unos 900 marcos libres. Son marcos que tenemos en nuestros almacenes. Una parte específica de los almacenes se destina solo a almacenar estos marcos. Son, bueno, pues piezas que en el pasado pues, fueron cambiando, los seguimos manteniendo, algunos se están recuperando, algunos, sobre todo pintura del 19, que sabemos están localizados y a medida que bueno, pues tenemos nuestra programación de restauración los puede incluir, pues los vamos incluyendo. Y bueno, luego hay marcos que
bueno, que se han retirado por algún motivo. Pero la mayoría, como os digo, los marcos originales del Museo del Prado están con sus pinturas. Estos almacenes, estos marcos que tenemos aquí, a veces los reutilizamos también, porque bueno, alguna vez cuando adquirimos una pintura, pues viene sin su marco o viene con un marco que no es el más adecuado. Si podemos reutilizar estos marcos, los reutilizamos y les damos vida, siempre que podamos adaptarlos y siempre que podamos utilizarlos. También tenemos en nuestro taller de restauración de marcos pues una serie de marcos, unos 94 marcos en concreto, que también pues, en ocasiones reutilizamos y podemos adaptar. La colección de marcos, el origen de la colección de marcos, ¿de dónde viene? Bueno, pues está muy ligada a la fundación del propio museo. Cuando se funda el museo en 1834, vienen una serie de obras, una selección de obras de los palacios, Patrimonio Nacional actualmente, y vienen esas obras al museo con unos marcos, son los que llamamos marcos de los fondos fundacionales, que ahora iremos viendo. Pero además de estos marcos, bueno, pues tenemos también otra serie de marcos que vienen por otras vías, principalmente bueno, pues a través de daciones, donaciones, herencias y legados, que son un grupo también bastante importante, y también a través de la ordenación de colecciones. Esto de la ordenación de colecciones, bueno, como sabrán, hubo un momento, el Museo de la Trinidad, es un museo que ya está desaparecido y se funda con el Museo del Prado. Todas las obras que estaban en este museo, en el Museo de la Trinidad, las absorbe el Museo del Prado y junto a ellas pues, sus marcos. También ocurre lo mismo con el Museo de Arte Moderno, que se funde también con el Museo de Arte Contemporáneo, el MEAC, y bueno, pues todas esas obras también vienen a engrosar parte de las colecciones, sobre todo del siglo XIX, y lo que será luego el Reina Sofía. Y también pues, a través de compras y adquisiciones que se siguen haciendo a día de hoy. Los fondos fundacionales son prácticamente bueno, pues el origen de los marcos en el Museo del Prado. Esta es una colección que son principalmente la mayoría de los marcos que vienen son marcos del siglo XVIII. Tras el incendio del Alcázar muchos marcos se pierden, también hay un cambio de gusto, de dinastía. No voy a ahondar mucho aquí porque Javier Jordán nos hablará más extensamente de esta tipología de marcos, pero como ven en esta fotografía de Lauren, es una fotografía de finales del siglo XIX, pues una fotografía de la galería principal en la que se ven todas estas imágenes, todas estas pinturas con estas tipologías de marco. En concreto este es un marco Calleja, también vienen otros tipos de marco, Carlos IV Príncipe, Salvator Rosa y demás, pero muchos vienen con estas tipologías que incluso a día de hoy algunos de ellos las conservan. Si ven aquí el Marte de Velázquez o la Coronación de la Virgen de Velázquez también, pues siguen conservando esta tipología de marco que a día de hoy es un marco muy importante también en el museo. Como les digo, estas tipologías de marco se siguen conservando. Esta es también una foto de la sala de la reina Isabel II a finales del siglo XIX y bueno, pues aquí pueden ver San Jorge, la lucha de San Jorge y el dragón, que también conserva exactamente el mismo marco. O incluso un poquito más tarde, bueno, pues esta imagen que es de Lacoste, en la que pueden ver, bueno, es de principios ya del siglo XX, en la que pueden ver pues, el martirio de San Felipe, conservando exactamente ese marco, y en toda la imagen pues, ven estas tipologías de marco. Traído también esta imagen que es muy bonita, muy curiosa, que es el interior del Museo del Prado, una pintura de Miguel Pineda, recientemente adquirida por el Museo del Prado, y bueno, pues que hace referencia precisamente a la misma pintura con el mismo marco. Actualmente pueden encontrar estos marcos por toda la galería principal y por muchas partes del museo, o sea que se siguen conservando y bueno, tenemos actualmente casi 1000 marcos de esta tipología dentro del museo. Como les decía, otra de las fuentes o de los orígenes de los marcos del Museo del Prado son los legados. No voy a traer todos porque son muchísimos los que hay, pongo algunos más representativos, como por ejemplo el legado Bosch, que es un legado muy importante, sobre todo para pintura medieval. Aquí tienen algunas de las piezas que vinieron con este legado en 1916. Y bueno, pues son piezas espectaculares, son todas marcos originales y tienen muchísimas pinturas, como les digo, de esta época más medieval con este legado. Otro de los legados importantes es el del legado Durán, que llegó en 1931. Bueno, les traigo aquí dos obras, una de Tournier, de la negación de San Pedro, con un marco estupendísimo, y otra de Francisco de Goya, el general Antonio Ricardo, con un marco muy, muy peculiar, un marco de unas características bueno, muy, muy particulares.
Otro de los legados también muy importantes, sobre todo para el siglo XIX, fue el legado Ramón de Razu, que era pues un rico empresario que tenía una colección muy importante de piezas de pinturas y donó pues, muchas pinturas con sus marcos originales. Y, por ejemplo, también pues, las daciones. Las daciones también es otra forma de donación al museo. Esta es muy curiosa, este es los retratos de los duques de Osuna de Francisco de Goya y fue donado por el propio duque de Tamames y sus herederos en 1897. Como ven aquí en la cartela aparecen absolutamente todos los herederos que se mantienen en el marco original y bueno, es una curiosidad para que se vea también parte de la donación. Mantenemos en muchos de los marcos, o en la mayoría de los marcos, las chapas de donación de todos estos donantes. Otra de los fondos son las cesiones al Estado, por ejemplo, las pinturas negras, que como sabrán, bueno, pues estaban en la Quinta del Sordo y fueron donadas por el propio Goya antes de morir a su nieto Mariano y bueno, pasó por diferentes manos hasta que llegó al barón Frédéric-Émile d'Erlanger, que las dona al museo, bueno, las cede al museo al Estado en 1881 y desde 1889 se exhiben aquí en el museo. Otra de las daciones, o es otra forma de entrega de obras en el museo, es bueno, esta que hace referencia a la colección Naseiro. Fue una dación que se hizo, un banco importante hizo esta dación en 2006 y podemos ver bueno, pues aquí marcos tan espectaculares como este que ven de Juan de Van der Harmen, perdón, con este bodegón o el de Yepes con estos dulces. Este marco es muy particular porque tiene una especie de rollos muy bonitos que hacen, bueno, pues hacen una referencia aquí con estos barquillos también enrollados que juegan con ese perfil del propio marco. Y lo que comentábamos, la ordenación de colecciones, es otra de las fuentes de marcos dentro del Museo del Prado. Como saben, el Museo de la Trinidad era un museo que albergaba obras de las desamortizaciones. La desamortización de Mendizábal estuvo vigente durante muchos años, desde 1837 aproximadamente, hasta el 72, en el que el museo bueno, pues se cierra y todos los fondos se vienen al Museo del Prado. Se funde con el propio museo y todas las obras que hay allí pues vienen también al museo y también con sus marcos. Por otro lado tenemos el Museo Nacional de Arte Moderno, el MAM, y el MEAC, que bueno, pues también se funden, tienen obras de toda la pintura del siglo XIX y bueno, en 1871 entran también a formar parte, vienen al museo, una selección viene al museo, otra parte también se va al Reina Sofía. En 1995 también con el Reina Sofía se hace una reordenación, que es una reordenación en función del nacimiento de Picasso. Todas las obras anteriores al nacimiento de Picasso se quedan en el Museo del Prado y las posteriores van al Reina Sofía. Aquí pueden ver, pues, por ejemplo, algunas de las obras que vienen del Museo de la Trinidad, estas obras de Tiepolo que vienen del convento de San Felipe Neri, de los oratorios filipenses, que es la antigua casa profesa de San Francisco de Borja, en Madrid, y que bueno, estuvieron durante mucho tiempo en la Trinidad, probablemente vinieron con alguno de estos marcos. O, por ejemplo, estos que ven aquí, del Real Monasterio de Santo Tomás de Domenicos de Ávila, que también procedían del Museo de la Trinidad. Estos marcos son muy curiosos porque bueno, son unos marcos historicistas que repiten motivos decorativos de la estética gótica y que sabemos, les voy a poner esta imagen que se vea algún detalle, sabemos incluso la autoría del carpintero y el dorador que los hizo, que fue Tomás Hernández. Hay documentación aquí en el archivo del Museo del Prado y nos habla bueno, pues que hizo uno de los marcos en concreto y bueno, por características técnicas y el estudio de la forma pues corresponden exactamente a toda la tipología del conjunto. Además, tienen una etiqueta manuscrita que corrobora que fueron realizados antes de su ingreso en el Museo del Prado en el 72, perdón. Aquí tienen también algunas obras pues, bueno, que estuvieron expuestas que provienen también del Museo de Arte Moderno, en esta sala 75, o algunas de las que hay aquí como estas obras de Sorolla, como la actriz María Guerrero, por ejemplo. Y también tenemos marcos que provienen de adquisiciones de hace tiempo, por supuesto, y mucho más recientes también. Aquí tenemos bueno, pues esta obra maravillosa de Collard de Laon, que ya la hemos puesto en alguna de las conferencias,
que bueno, es una obra que fue adquirida con fondos propios del museo en 2012, o esta obra de Alonso Berruguete, La alegoría de la templanza, que fue adquirida al Museo del Prado a través de fondos del legado de Carmen Sánchez en 2017. Como ven, bueno, pues el origen de los marcos en el Prado es muy variado, muy extenso, y a día de hoy seguimos ampliando el contenido y la compra también de la adquisición de estas piezas. Para entrar un poco en este itinerario, bueno, ya hemos comentado la importancia que tiene el marco. Les traigo estas piezas que son unos marcos, bueno, quizá de los más antiguos que hay, son unos marcos romanos, quizá hechos en Egipto, que están albergando pues, una serie de retratos. Son marcos de 8 puntas, que se llaman, son marcos muy, muy sencillos, y que bueno, pues es, digamos, parte del origen de estas piezas. Hemos hablado qué es un marco, cómo funciona un marco, pero ¿por qué surge el marco? ¿Por qué aparece esta pieza? Bueno, María Pía ya nos contó que podía ser una parte pues, portable, ¿no?, para poder llevar una obra de arte de un sitio a otro, pero una parte fundamental del marco es la de proteger. ¿Proteger qué? Proteger algo valioso que es el arte, algo valioso con todas las connotaciones que puede tener el arte y algo bello que realmente es así. Los primeros marcos que encontramos son marcos muy, muy sencillos que se adosan. Estos marcos, bueno, van encajados y van engargolados, ya saben ustedes lo que es engargolado, van encajados dentro de los largueros. Y con el tiempo pues los marcos se van complicando, van evolucionando, van contagiándose de la belleza de la propia obra, y de ahí encontramos piezas bueno, que a día de hoy son piezas histórico-artísticas de mucho valor. Vamos a hacer un poquito de recorrido, empezaremos con los marcos medievales. Los marcos más antiguos que tenemos en el museo son estos marcos, son frontales de altar. Este en concreto es un frontal de altar que pertenece a la iglesia de San Esteban de Guils, en la Cerdaña, en Cataluña, y es bueno, pues como su nombre indica, un frente de altar que se colocaba delante de los altares. Si ven, es una estructura de madera, está policromado exactamente igual que la tabla que guarnece, está policromado al temple, está encajado, lleva un sistema de ensamblaje a caja, con unas espigas pasantes, unas pequeñas espiguitas que van por aquí, y va engargolado, va metido dentro de la tabla. Todos estos marcos que vamos a ver de época medieval tienen en común que son fijos e inseparables de la pieza que enmarcan. Como decíamos, los marcos tienen esta función protectora, tienen una función sustentante. A través del marco pues los colgamos en las paredes, pero también tienen otras funciones, esa función delimitadora de espacio o una función también narrativa o iconográfica. También tienen otra función, que es la función lumínica, que iremos viendo más adelante. No es lo mismo ver también un marco dorado o un marco negro con una pintura, ver cómo funciona, incluso en el propio dorado, si tiene brillos, si tiene mates. En este de aquí, lo que podemos ver, aparte de toda la decoración que tiene, esta decoración de colores muy sencillos que encajan perfectamente con la pintura, esos rojos, esos ocres, tiene en la parte superior, no sé si lo ven aquí bien, una inscripción, y aquí hay otra. La pintura que alberga es un pantocrátor y con varias escenas de la vida de San Esteban. En esta de aquí aparece la lapidación de San Esteban, y en la parte superior del marco aparece la inscripción que pone Lapidaban Stephanus. Y en la parte de aquí, igual, pone otra inscripción que es Sepelierum Stephanos, haciendo alusión al entierro de San Esteban. Con lo cual, el marco está complementando también la información que nos está dando esta pintura. Tenemos mucho más frentes de altar en la colección, por ejemplo, estos que son de la donación Bárez Fisa, y llevan exactamente la misma estructura. Son marcos fijos que van encajados y llevan todo este tipo de representación muy similar a la técnica que lleva la propia pintura. Estos marcos o estos frontales de altar se van complicando con el tiempo, se le añaden doseletes, se le añaden muchos más elementos, y es lo que vamos a conseguir o lo que luego va a llegar a ser los retablos, los grandes retablos. Este me gustaría enseñarlos porque es un marco excelente. Este es un pequeño retablo, también es de la donación Bárez Fisa, es el retablo de San Cristóbal, que es un ejemplo destacado de la tipología de retablo en forma de pentágono. En su parte superior debía acabar en punta, pero bueno, aquí lo tenemos cortado, se conserva así, y es un tipo de marco que se manifestó en la corona de Castilla durante los siglos XIII y siglo XIV. Este es del siglo XIII y si ven, bueno, pues tiene un marco que rodea toda la composición,
en el que aparecen bueno, pues una serie de elementos pintados que también están complementando pues, el mensaje que se quiere transmitir. En este caso son escudos de Castilla y León, alternos con rosetas plateadas excavadas. Como les decía, los frentes de altar se van complicando y conseguimos pues, los grandes retablos. Aquí tenemos uno de los retablos del museo que, bueno, en realidad funciona como una enmarcación colectiva. Si nosotros sacamos estas piezas, las aislamos de su retablo, cada una de ellas tendría también serviría también como enmarcación. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, en esta sala de pintura gótica, que podemos ver estos retablos que se han sacado y que tienen pues, su marco que funciona como tal. Y en esta parte de aquí, igual. Para centrarnos en uno de ellos, quería enseñarles esta pieza maravillosa, que es el Santo Domingo de Silos entronizado como obispo, de Bartolomé Bermejo. Tiene un retablo, tiene un marco. Esta era la tabla central de un retablo en la localidad de Daroca, en Zaragoza, que se perdió y solo se conservó pues, esta parte del retablo y la tabla central. Este armazón, lo que queda de retablo, funciona pues, exactamente como marco. Fue restaurado en 2009 por mi compañera Maite Camino, una restauración excelente, creo que os enseñó también algunas imágenes. Y bueno, pues podemos ver pues, una crestería maravillosa de estilo internacional, gótico internacional, bueno, pues con toda la decoración, con sus arcos conopiales, con la cardina, con sus gabletes, con todos los elementos característicos. Si se fijan, funciona muy bien con la pintura. Toda la pintura, la tabla está dorada, tiene un fondo dorado y en el interior de la tabla se representan unas arquitecturas que son similares a lo que se está representando en el marco, con lo cual hay un juego ilusorio, un juego de relación entre el marco y la pintura que lo acompaña perfectamente. Junto a estas piezas, estos grandes retablos, también existían piezas de menor tamaño, piezas devocionales, como estas que ven aquí, este Cristo Varón de Dolores, que es un marco maravilloso, un marco engargolado con la pieza de una moldura muy sencilla y que en la parte inferior tiene también una inscripción alusiva a los representados. Si se fijan, es un marco que cierra completamente la pintura. Es verdad que el Cristo tiene una proporción quizá muy incómoda en esa postura, ¿no? y la mano casi parece que sale de la propia pintura y esta apoya sobre el marco. Hace un juego muy interesante. O este otro que ya hemos visto, el de Colar de Laón, que también bueno, pues una pieza pequeña devocional. Junto a todas estas piezas también encontramos marcos flamencos del mundo flamenco, que tienen mucha influencia también en toda Europa. Este es que es el tríptico de los pasajes de la vida de Cristo, del maestro de las horas de Collins. Es un marco muy singular, también es de pequeño tamaño, un oratorio particular. Tiene una estructura muy característica que vamos a ver en todos los marcos flamencos, que es esta estructura en la parte inferior, en el cabillo del marco, hay un vierteaguas, una entrada como en talud, del que parten unas columnitas y de las que se articula todo el marco. Esta estructura es muy característica del mundo flamenco y lo vamos a ver en todos estos marcos. Y bueno, este en concreto suelen ser marcos muy sencillos. Este en concreto está dorado y tiene una decoración de círculos y cuadrados, rectángulos que están imitando piedras, cabujones. También en la parte superior hay una inscripción y en la parte inferior hay 5 escudos, no sé si los ven bien, aquí aparece uno, que han permitido identificar al personaje, al comitente que encargó esta obra, que era don Pedro Eximen de Corella, que es un gobernador de la zona de Valencia, y bueno, que encargó precisamente este tríptico. Como les decía, los trípticos flamencos y todos los marcos del mundo flamenco llevan esta estructura. Aquí pueden ver también en el tríptico de la adoración de los magos, bueno, pues esta entrada, este cabillo que funciona aquí, que está en la parte inferior, y bueno, pues estas columnillas y estas molduras que recorren toda la forma del marco. Son marcos muy sencillos, marcos dorados, con un perímetro policromado en negro, y es muy interesante también cómo funcionan con la pintura, porque bueno, esta entrada, este talud o este vierteaguas tiene una función. Realmente nosotros, cuando nos colocamos delante de la obra, lo que vemos es un canal, es como un canal de comunicación en el que nosotros penetramos a través de este vierteaguas y entramos en la pintura a la altura de las figuras. Esta altura de las figuras lo que hace es, y este camino de entrada lo que hace es potenciar también la profundidad que tiene la pintura.
En este pues también podemos ver lo mismo. Este tríptico del Carrodeno, bueno, tiene las puertas laterales, son los marcos originales, la puerta central se perdió en algún momento, bueno, pues se soltó del marco y se hizo una reproducción. Esto lo hicimos con uno de los artesanos que trabajamos normalmente, con José Manuel García, e hizo, bueno, pues una estructura exactamente igual con su vierteaguas como llevan las puertas. Dentro de esta influencia que les decía del marco flamenco, también se ve en pintura española, en las corrientes más del hispano-flamenco, en concreto en este marco de Fernando del Rincón, que es un marco tallado en macizo, completamente en una tabla, pero si se fijan tiene pues la misma estructura, se vierte agua, sus columnitas, su cierre dorado, su cierre negro, y en este caso aparecen 2 escudos en la parte inferior que junto con la inscripción que aparece en la pintura se ha permitido identificar al personaje representado, que es don Francisco Fernández de Córdoba y Mendoza. Uno de los últimos marcos de época medieval que podemos encontrar, que es un marco de transición, es este, que es el que alberga la pintura de la Visitación del maestro de Perea. Es un marco todavía muy dentro de la iconografía del mundo gótico. Ven que tiene, bueno, pues todos sus arcos entrelazados, la cardina, toda la decoración un poco de esa estructura con ese vierteaguas. Tiene un vierteaguas doble en el que aparece una inscripción gótica prehumanística, alusiva también a lo representado en la pintura, que es el momento en el que María, embarazada de Jesús, va a visitar a Isabel, embarazada de San Juan. Pero ya se atisba otra estructura un poquito más amplia, más diversa y, sobre todo, un elemento que le caracteriza ya dentro de ese naturalismo más propio del Renacimiento, que es esta decoración que recorre todo el perímetro, que es una decoración de vid calada, que ya nos contó Eduardo en su conferencia, y que le da un aire pues, muy diferente. Digamos que sería la transición, esta obra pertenece al primer Renacimiento valenciano. Y de aquí pasaríamos ya digamos, a los marcos renacentistas. El museo tiene pocos marcos del Renacimiento, pero hay algunos, y quizá este es uno de los más característicos o más destacados. Este es el marco que alberga el descendimiento de la cruz de Pedro Machuca. Es un marco de tipo tabernáculo arquitectónico, que es una tipología de marco que nace en Italia en el siglo XVI y que se extiende, bueno, pues por toda Europa también. Es un marco que se basa precisamente en la arquitectura clásica, tiene, bueno, pues como un pequeño templete, pues tiene su basa, sus columnas, su entablamento y su cornisa. Toda la decoración que está en el marco, pues sigue todos los parámetros del mundo renacentista. Pueden ver pues templetes, guerreros, mascarones, columnas. Estas columnas en la terminología de la época se denominaban columnas monstruosas porque aparecen ciertos elementos bucráneos, angelotes y ciertos elementos como más fantásticos. Y en la parte inferior ven una cartela sujeta por 2 pegasos alados. Esta cartela reza lo siguiente, tiene una inscripción, aunque no se vea demasiado, dice que este retablo mandó hacer doña Inés de Castillo, mujer de García Rodríguez de Montalvo, regidor de esta villa. Acabóse en el año 1547. Con lo cual estamos datando ya el marco, cuando se realizó y quién lo realizó. Creemos que se realizó para una zona de Medina del Campo, hay varios retablos parecidos y bueno, es un poquito posterior a la tabla, pero es un retablo, es un marco excelente. La simplificación de estos marcos da lugar a esta tipología de marco, la simplificación de estos tabernáculos, a este tipo de marco que se denomina caseta. Caseta, que en italiano significa caja o ventana, y que realmente es lo que es, una ventana a la que nos asomamos para ver lo que tenemos en el interior. Tiene ya una estructura perfectamente definida, con su filo, con su entrecalle y con su canto, y en este caso, bueno, pues es un marco renacentista de mucha calidad, tiene un cincelado en la entrecalle maravilloso, bueno, pues se restauró también hace poco, no es el marco original de la pintura, pero bueno, pues una de las adaptaciones que les comentaba que hacíamos de vez en cuando. Otro de los marcos que tenemos de esta tipología de caseta, de cierta influencia italiana, no sabemos si hecho en España o italiano, es este que tenemos aquí, que es del Cristo muerto sostenido por un ángel de Antonello de Messina, en el que ven, bueno, pues que tiene esta estructura también, con una decoración en la entrecalle. Estas tipologías de marcos pues aprovechaban y decoraban aquí. Les traigo esta imagen porque tiene unos elementos aquí en la parte superior, unas piezas, que son unas argollas. Esto era un elemento en el que, bueno, pues antiguamente se pasaba una varilla y se colgaba una cortinilla, es lo que se llamaba el velum, que era pues una cortina que en momentos
momentos determinados de la Cuaresma o quizá para obras no tan licenciosas, pues bueno, se utilizaba y se corría y se tapaba la pintura. Otro de los marcos casetas, marcos italianos de finales del 16, principios del 17, es esta tipología, el marco, este marco que es maravilloso, es un marco de perfiles basado, ahora les explicaré un poco qué es, y es el que alberga pues, la obra de David, vencedor de Goliat, de Caravaggio. Si se fijan, en la entrecalle es donde alberga toda la decoración, este estofado a punta de pincel. Y este estofado, aparte de ser decorativo y funcionar con la pintura, también tiene una función de concentrar la información, de concentrarla con la visión en la composición de la obra. Si se fijan, crea una serie de diagonales, ¿veis? Una diagonal en esta esquina y en esta otra esquina, que cuadran perfectamente, bueno, pues con la composición del cuadro y también en los propios centros, el propio centro del brazo. Esto ayuda a comprender un poco más, a entender más la composición de la propia pintura. Este marco no es el original de la pintura, pero sí que es un marco que se consiguió hace no mucho para mejorar esta enmarcación y que es un marco contemporáneo de época que podría haber llegado. Otra tipología muy parecida es esta que ven aquí, del caballero en la mano en el pecho, que bueno, es un marco muy sobrio que le da una elegancia al propio cuadro y que funciona muy bien con él y que sigue este parámetro también. U otros como estos que ven aquí, que bueno, siguen estas tipologías, son obras de Morales. Este marco, por ejemplo, se marcó recientemente, tenía un marco dorado mucho más pesado y conseguimos bueno, pues este marco que funciona muy bien con la sobriedad de la propia pintura. O esta otra obra de Berruguete que tiene un marco corlado maravilloso que funciona muy bien. Otra tipología de marcos de este momento, renacentistas y muy español, es este marco que es el marco de gallones. Ven en el canto que hay una serie de decoraciones, que es la decoración de gallones, que luego bueno, pues dará lugar a varias vertientes, como por ejemplo los marcos herrerianos, que también encontramos muchas tipologías, y bueno, pues que funciona también como un elemento armonizador también de la pintura. Otros marcos como este que tenemos aquí, recientemente adquirido, es una de las últimas adquisiciones a través de Horacio Perecita y que es un marco manierista del siglo XVI, de finales del siglo XVI, maravilloso, que encaja perfectamente con la pintura. Les traigo estas decoraciones. Bueno, este marco tiene una decoración muy, muy especial, tiene una decoración que se llama, es como una especie de onda, que es la decoración estrigilada, que es una decoración que existía ya en la antigüedad clásica, sobre todo en los sarcófagos romanos, que lo pueden ver en este de aquí, y también en columnas y en otros elementos, y que toma su nombre no en este momento, sino que lo toma más en el siglo XVIII, en referencia a esta decoración por un elemento que es el estrígil, que es esta especie de hierro que utilizaban los gimnastas grecorromanos para limpiarse el sudor y la grasa del cuerpo. En referencia a esta forma se le llama decoración estrigilada. Simplemente es la curiosidad. Y es un marco bueno, pues que funciona muy bien con la pintura, con el propio movimiento, las ondas que tiene la pintura y que le da una serenidad muy clara. Aquí también aparecen pues, otra serie de marcos muy relacionados, marcos italianos, como podemos ver en esta parte superior, también de finales del XVI, sobre todo principios del XVII. Aquí tienen un ejemplo, bueno, pues un marco muy interesante con un contrafilo de hojas muy carnosas, con centros también en las propias hojas, el marco también lo define, y una entrecalle muy amplia en la que aparece pues, una decoración de acantos con esquinas, que también marcan esas diagonales y que funciona muy bien. Otro de los marcos interesantes es este, que fue adquirido al Museo del Prado con fondos de la herencia de Villascusa en 1992, y es un marco también caseta del siglo XVII, principios del XVII, de influencia italiana, marco italiano, que tiene una decoración maravillosa también de estofados en la entrecalle. Estos marcos dan lugar también, bueno, avanzando en el siglo, al marco barroco. Este que les muestro aquí es el marco barroco español, también de perfiles basado. Esto que les contaba antes en el de Caravaggio, bueno, pues aquí se puede ver mejor. El perfiles basado simplemente es que la parte del contrafilo es más alta que la parte del canto. Con esto se consigue extender mucho la parte de la entrecalle
y traer el plano de la pintura hacia nosotros, con lo cual es un recurso que acentúa el dramatismo y la teatralidad de la propia escena. Es un recurso muy interesante que se utiliza mucho en el barroco. Pasamos de lo bidimensional, que aparecía pintado en este marco de Caravaggio, a esta parte más tridimensional, esta parte de talla, que se combina pues con otros elementos como los marmoleados o cualquier otro tipo de decoración o trabajo en el oro, también como los cincelados. Aquí tienen otro modelo de Sebastián Martínez, que se ve igual. O este otro que también es un marco barroco. Este marco fue restaurado hace unos años por Isabel Fernández, un marco maravilloso, hizo una restauración increíble también, en el que se ven pues, unas pequeñas veneras. No es el marco original, pero sin embargo encajaba perfectamente con la pintura y bueno, pues después de su restauración, si ven, pues funciona muy bien. Marcos barrocos que también tenemos pues, de estas tipologías de centros y esquinas, este marco barroco español que tiene ya carta de autoría propia, o marcos de esta tipología que son marcos de orejetas. Esta forma que tiene aquí es la de orejetas y que bueno, pues se parece también exactamente a estos marcos. Pero también pues tenemos marcos lisos, que ya hemos visto en alguna de las charlas, estos marcos que están realizados en bronce o en mármol, que siguen una tipología muy sencilla, pero que también se da en el siglo XVII. Quería mostrarles esta imagen ya de las últimas para hablar de esta tipología de marco, el marco Salvator Rosa. No voy a profundizar mucho porque seguramente Javier nos cuente algo de esto, pero el marco Salvator Rosa es esta tipología que ven aquí, todos estos marcos que ven en esta parte superior. Es un marco liso. Estos que tenemos aquí son del siglo XVIII, pero se basan en el modelo de marco Salvator Rosa. El Salvator Rosa es un marco que se inspira en las basas de las columnas clásicas, hace pues, una sucesión de cimas y golas, de cabetos y boceles que van entrando y saliendo, y funciona perfectamente con las pinturas. Se denomina así porque el pintor Salvator Rosa lo utilizó para enmarcar sus obras y después pues, se extiende por toda Europa. De hecho, llega al norte de Europa, en Inglaterra lo empieza a utilizar también Carlo Maratta y se le denomina Carlo Maratta. Le van introduciendo pues, elementos decorativos que se hacen como más específicos, pero es un marco que funciona muy bien. Aquí tienen un detalle solo para que lo vean. Y en este marco es en el que se basa un poco el perfil de los marcos de colección real que veremos más adelante en la siguiente charla, pero sigue siendo pues, un marco del siglo XVII que realmente pues, también existían marcos lisos en este momento. Y vamos a terminar aquí ya la charla y dejaremos paso ya a Javier Jordán. Muchas gracias.